El millonario la contrató por compasión. Pensaba que era solo una empleada más, hasta que descubrió lo que escondía bajo su uniforme. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del Mercedes-Benz negro, mientras Alejandro Mendoza observaba las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México. Las gotas se deslizaban por la ventana como lágrimas silenciosas, reflejando las luces doradas de los faroles coloniales que iluminaban la zona. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio hotelero que se extendía por todo el país, pero esa tarde de octubre, algo en su interior se sentía tan gris como el cielo capitalino. «Señor Mendoza, hemos llegado al Hotel Imperial», anunció Carlos, su chofer de confianza desde hacía más de 10 años. Alejandro asintió, ajustándose el cuello de su abrigo de cachemira italiano. El Hotel Imperial era su próximo proyecto, un edificio colonial del siglo XVIII que planeaba convertir en un hotel boutique de lujo. La inversión era considerable, pero su ojo para los negocios rara vez fallaba. Mientras caminaba por los pasillos en construcción, revisando los planos con el arquitecto a cargo, no podía quitarse de la mente la conversación que había tenido esa mañana con su hermana Sofía. «Alejandro no puede seguir viviendo como un ermitaño», le había dicho mientras tomaban café en la terraza de su penthouse en Polanco. «Han pasado 2 años desde lo de Mónica. Ya es hora de que vuelvas a confiar en alguien». Mónica. Solo el nombre le causaba una punzada de dolor en el pecho. La mujer que había amado con todo su ser, que había resultado ser una cazafortunas que solo buscaba su dinero. La traición aún dolía, no tanto por el engaño, sino por haber sido tan ingenuo como para creer que alguien podría amarlo por quien era realmente, y no por lo que tenía. La inspección del hotel terminó cerca de las 9 de la noche. La lluvia había arreciado y las calles del centro se habían vaciado considerablemente. Alejandro decidió caminar unas cuadras antes de que Carlos lo recogiera. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Fue entonces cuando la vio. Al principio, solo distinguió una figura encorvada junto a un contenedor de basura en un callejón lateral. Una mujer joven rebuscaba entre los desechos con movimientos cuidadosos, como si buscara algo específico. Llevaba una chamarra gastada de mezclilla y sus cabellos castaños caían mojados sobre sus hombros. Alejandro se detuvo, intrigado. No era la primera vez que veía personas en situación de calle, pero algo en la postura de esa mujer, en la forma digna con la que se movía a pesar de las circunstancias, captó su atención. La mujer se incorporó sosteniendo una botella de plástico medio aplastada y se dirigió hacia un puesto de tacos que estaba cerrando. Alejandro la siguió a distancia, curioso por conocer su historia. «Disculpe, don Alberto», escuchó que decía la mujer al taquero. Su voz era suave pero firme, con un acento que denotaba educación. «¿Le sobró algo de comida? Puedo limpiar su puesto a cambio». El taquero, un hombre mayor de rostro amable, sonrió y le tendió un taco envuelto en papel. «Elena, ya te he dicho que no necesitas limpiar nada. Toma, está recién hecho». «Don Alberto, usted ya hace mucho por mí. Por favor, déjeme ayudarlo», insistió Elena, sacando un trapo limpio de su mochila. Alejandro observó fascinado cómo la mujer comenzó a limpiar meticulosamente las superficies del puesto, con movimientos precisos y profesionales. Sus manos, a pesar de estar agrietadas por el frío, trabajaban con una destreza que hablaba de experiencia y orgullo por el trabajo bien hecho. Cuando terminó, don Alberto le dio otro taco y una bolsa con algunas tortillas. «Cuídate mucho, niña. Y no olvides que el miércoles hay trabajo de limpieza en el edificio de la esquina. Van a necesitar gente». «Gracias, don Alberto. Que Dios se lo pague». Elena se alejó caminando bajo la lluvia, sosteniendo su pequeña cena como si fuera un tesoro. Alejandro la siguió, manteniendo una distancia prudente. La vio entrar a un edificio de apartamentos deteriorado en una de las calles más humildes del barrio. Esa noche, en su lujoso penthouse de Polanco, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Elena limpiando el puesto de tacos con tanta dignidad se repetía en su mente una y otra vez. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, algo que desafiaba todos sus prejuicios sobre las personas en situación vulnerable. Al día siguiente, contra toda lógica y las advertencias de su asistente personal, Alejandro regresó al centro histórico. Esta vez tenía un plan.
Elena Vázquez se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 8 meses. Su pequeño cuarto en la azotea del edificio de la calle Regina apenas tenía espacio para un colchón en el suelo, una silla de plástico que hacía las veces de mesa y una pequeña cocineta eléctrica. Las paredes de concreto se sentían frías al tacto, pero era lo único que podía permitirse con los trabajos esporádicos de limpieza que conseguía. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la espalda por dormir en el suelo duro. A través de la pequeña ventana que daba al patio interior, pudo ver que el cielo seguía nublado. «Perfecto para otro día de lluvia», murmuró mientras se dirigía al pequeño lavabo para asearse. Mientras se lavaba la cara con agua fría, evitó mirarse demasiado tiempo en el espejo oxidado. Los últimos meses habían cobrado factura en su apariencia. Sus ojos verdes, que antes brillaban con la pasión por la arquitectura, ahora reflejaban el cansancio de quien lucha día a día por sobrevivir. Sus manos, que una vez sostuvieron planos y diseñaron edificios, ahora estaban curtidas por los químicos de limpieza y el trabajo manual. «Buenos días, arquitecta», se dijo a sí misma con ironía amarga, un ritual matutino que la ayudaba a recordar quién había sido antes de que su mundo se derrumbara. Elena Vázquez había sido una de las arquitectas más prometedoras de su generación. Graduada con honores de la UNAM, había trabajado en prestigiosos despachos y soñaba con diseñar edificios que transformaran la Ciudad de México. Todo cambió cuando fue acusada injustamente de haber filtrado planos confidenciales de un proyecto gubernamental millonario. La acusación, orquestada por su entonces socio romántico y profesional, Roberto Santamaría, la dejó sin trabajo, sin reputación y sin recursos para defenderse legalmente. «El pasado es pasado», se recordó mientras se ponía su uniforme improvisado, unos jeans gastados pero limpios, una camiseta blanca y la chamarra de mezclilla que la había acompañado durante todos esos meses difíciles. Tomó su mochila, verificó que tuviera los guantes de limpieza y los trapos que había lavado la noche anterior y salió rumbo a su primer trabajo del día, la limpieza de oficinas en un edificio corporativo de la Zona Rosa. El trabajo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10, lo que le daba tiempo para buscar otros empleos durante el día. El trayecto en transporte público le tomó 1 hora. Durante el viaje, Elena observaba a los demás pasajeros, ejecutivos con trajes impecables, estudiantes universitarios con sus laptops, madres que llevaban a sus hijos a la escuela. Todos tenían un destino, un propósito claro. Ella también lo tenía, aunque fuera simplemente sobrevivir un día más mientras encontraba la manera de reconstruir su vida. Al llegar al edificio, saludó cordialmente a don Ramiro, el vigilante nocturno. «Buenos días, Elena. El supervisor dejó dicho que hoy hay que poner especial atención al piso 15. Llegó gente nueva y quieren que todo esté impecable». «Perfecto, don Ramiro. ¿Sabe si van a necesitar más gente esta semana?» «Creo que sí, niña. Habla con doña Carmen cuando llegue. Ella siempre anda buscando gente responsable como tú». Elena sonrió agradecida y se dirigió al ascensor de servicio. Durante las siguientes 4 horas, se dedicó a su trabajo con la misma meticulosidad que una vez aplicó a sus diseños arquitectónicos. Cada superficie brillaba, cada rincón quedaba impecable. El trabajo manual le daba una extraña paz, le permitía enfocar su mente en algo tangible y concreto. Cerca de las 10 de la mañana, mientras guardaba sus implementos de limpieza, su teléfono celular usado vibró. Era un mensaje de doña Carmen. «Elena, hay trabajo extra hoy en el centro, edificio en San Juan de Letrán. ¿Puedes?» Sin dudarlo, respondió que sí. Cada peso extra era crucial para poder seguir pagando su cuarto y ahorrar algo para eventualmente contratar a un abogado que la ayudara a limpiar su nombre. Al salir del edificio, no se percató de que un Mercedes-Benz negro la había estado esperando en la calle de enfrente. Alejandro Mendoza, desde el asiento trasero, la observó caminar hacia la estación del metro con esa misma dignidad que había notado la noche anterior. «Carlos, síguelo despacio», murmuró Alejandro. «Señor, ¿está seguro de que es una buena idea?» Alejandro no respondió. Él mismo no estaba seguro de qué lo impulsaba, pero sentía una necesidad casi compulsiva de conocer más sobre esa mujer que limpiaba con tanta dedicación como si estuviera creando una obra de arte.
La siguió a distancia hasta el centro histórico, donde Elena se dirigió a un edificio de oficinas gubernamentales. Alejandro esperó en una cafetería cercana, observando a través del ventanal. 2 horas después, la vio salir y caminar hacia el puesto de tacos de don Alberto. Fue entonces cuando tomó su decisión. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, Alejandro se acercó al puesto justo cuando Elena terminaba de ordenar su comida. «Disculpe», dijo con una voz que intentaba sonar casual. «¿Podría hablar con usted un momento?» Elena se volvió sorprendida. Sus ojos verdes se encontraron con los oscuros de Alejandro y por un instante ambos se quedaron en silencio. Ella notó inmediatamente su ropa cara, su presencia elegante, que contrastaba dramáticamente con el entorno del puesto de tacos. «¿Conmigo?», preguntó Elena, instintivamente retrocediendo un paso. «Sí, me llamo Alejandro Mendoza y tengo una propuesta que podría interesarle». Elena observó con cautela al hombre que se presentó como Alejandro Mendoza. Todo en él gritaba dinero, desde el reloj Rolex que brillaba en su muñeca hasta los zapatos de cuero italiano que parecían costar más de lo que ella ganaba en 3 meses. Su instinto, afinado por los meses de vivir en las calles más duras de la ciudad, le decía que se mantuviera alerta. «No sé qué tipo de propuesta pueda hacerme alguien como usted a alguien como yo», respondió Elena, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pero le adelanto que no me interesa». Alejandro notó la desconfianza en su voz y no pudo culparla. Él mismo habría reaccionado igual en su situación. Don Alberto, que había presenciado la escena desde su puesto, se acercó discretamente. «¿Todo bien, Elena?», preguntó el taquero mayor, dirigiendo una mirada protectora hacia Alejandro. «Sí, don Alberto. Este señor dice que tiene una propuesta para mí». Elena mantuvo su voz firme pero educada. Alejandro se dio cuenta de que había abordado mal la situación. La experiencia le había enseñado que en los negocios la primera impresión era crucial y aparentemente había causado una mala primera impresión. «Permítanme explicarme mejor», dijo Alejandro, adoptando un tono más humilde. «Ayer la vi trabajando aquí, ayudando a don Alberto. Me impresionó su profesionalismo». «¿Mi profesionalismo limpiando un puesto de tacos?». Elena arqueó una ceja, con una mezcla de incredulidad y sarcasmo que sorprendió a Alejandro por su inteligencia. «Exactamente. Verá, necesito contratar a alguien para el mantenimiento de mi casa. Alguien en quien pueda confiar, que sea detallista y responsable. Por lo que pude observar, usted tiene esas cualidades». Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Una parte de ella se sintió insultada por la suposición de que solo podía aspirar a limpiar casas, pero la parte práctica de su mente calculó rápidamente lo que un trabajo estable podría significar para su supervivencia. «¿Qué tipo de mantenimiento?», preguntó finalmente. «Limpieza general, mantenimiento básico, quizás algo de cocina ocasional. Es una casa grande en Polanco, pero vivo solo. El trabajo sería de lunes a viernes, 8 horas diarias». «¿Y el salario?». Alejandro mencionó una cantidad que hizo que Elena abriera los ojos con sorpresa. Era más del doble de lo que ganaba actualmente, combinando todos sus trabajos de medio tiempo. «¿Por qué yo?», preguntó Elena, todavía desconfiada. «No me conoce de nada. ¿Cómo sabe que no voy a robarle?». La pregunta directa impresionó a Alejandro. La mayoría de las personas en su situación habrían aceptado inmediatamente sin hacer preguntas, pero Elena cuestionaba sus motivos, lo que paradójicamente lo convenció aún más de que había tomado la decisión correcta. «Llámelo intuición», respondió Alejandro. «Ayer la vi rechazar comida gratis hasta que pudo trabajar por ella. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Elena intercambió una mirada con don Alberto, quien asintió casi imperceptiblemente. El taquero había conocido a muchas personas en sus 60 años de vida, y algo en la expresión de Alejandro le decía que sus intenciones eran genuinas. «Necesito referencias», dijo Elena finalmente, «y un contrato por escrito con todos los términos claramente establecidos». Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. Esta mujer era mucho más inteligente de lo que había esperado. «Por supuesto. ¿Tiene dónde anotar mi información?». Elena sacó un cuaderno gastado de su mochila. Las páginas estaban llenas de direcciones, números de teléfono y horarios de trabajos diversos. Alejandro le dictó su número de teléfono y la dirección de su casa. «Piénselo esta noche», dijo Alejandro.
Si decide aceptar, llámeme mañana temprano. Podemos reunirnos para revisar los detalles. Después de que Alejandro se fuera en su elegante Mercedes-Benz, Elena se quedó parada junto al puesto de don Alberto, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Qué opinas, don Alberto? El hombre mayor sirvió 2 cafés de olla y le ofreció uno a Elena. Mira, niña, yo he visto de todo en esta vida. Ese hombre tiene dinero, eso está claro, pero también vi algo más en sus ojos. ¿Qué viste? Soledad. Los ojos de una persona que tiene todo lo material, pero que le falta algo más importante. Elena bebió su café lentamente, saboreando el dulce sabor de la canela. Es mucho dinero, don Alberto, demasiado para un trabajo de limpieza. Exacto. Por eso creo que debes tener cuidado, pero también creo que podría ser la oportunidad que has estado esperando. Esa noche, en su pequeño cuarto de la azotea, Elena no pudo dormir. La propuesta de Alejandro Mendoza representaba una estabilidad económica que no había tenido en meses, pero también despertaba miedos que creía haber superado. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad de luces estaba Polanco, el barrio de los millonarios, donde vivía Alejandro Mendoza. ¿Qué pensaría él si supiera que una vez ella había diseñado casas tan lujosas como la suya, que había sido invitada a las mismas fiestas exclusivas donde probablemente él se movía? Elena tomó su teléfono y marcó el número que había anotado en su cuaderno. Contestó la llamada una voz profesional. Residencia Mendoza. Buenas noches, habla Elena Vázquez. El señor Mendoza me pidió que llamara respecto a un trabajo. Un momento, por favor. La línea se quedó en silencio por unos segundos hasta que escuchó la voz de Alejandro. Elena, me da gusto que haya llamado. Acepto su propuesta, señor Mendoza, pero tengo condiciones. La mansión de Alejandro Mendoza en Polanco era aún más impresionante de lo que Elena había imaginado. El taxi la dejó frente a un portón de hierro forjado que se abría hacia un jardín perfectamente cuidado donde palmeras y bugambilias enmarcaban una fuente de cantera rosa. La casa, de estilo contemporáneo mexicano, se alzaba en 3 niveles con grandes ventanales que reflejaban el cielo matutino de la Ciudad de México. Elena se quedó parada frente al portón por un momento, sintiendo que cruzaba una línea invisible entre 2 mundos completamente diferentes. Llevaba puesto su mejor outfit, unos pantalones negros que había logrado comprar en un tianguis, una blusa blanca impecable y zapatos cómodos para trabajar. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta pulcra y por primera vez en meses se había puesto un toque ligero de maquillaje. El interfón sonó antes de que ella pudiera anunciarse. «Buenos días, Elena. Pase, por favor», escuchó la voz de Alejandro a través del altavoz. El portón se abrió silenciosamente y Elena caminó por el sendero de piedra hasta la entrada principal. Alejandro la esperaba en la puerta, vestido casualmente con unos jeans y una camisa de lino blanco que, aunque simple, probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. «Puntual», observó Alejandro con aprobación. «Esa es una cualidad que valoro mucho. El tiempo es lo único que todos tenemos en cantidades iguales, señor Mendoza. Hay que respetarlo», respondió Elena. Alejandro la miró con interés. Había algo en la forma en que hablaba, en sus modales y en su vocabulario, que no encajaba con el estereotipo que tenía de una empleada doméstica. «Llámeme Alejandro, por favor, y permítame mostrarle la casa». El interior de la residencia dejó a Elena sin palabras. El vestíbulo principal tenía un techo de doble altura, con una araña de cristal de Murano que proyectaba prismas de luz sobre las paredes de mármol blanco. A la izquierda, un salón formal con muebles de diseñador y obras de arte que Elena reconoció como originales de artistas mexicanos contemporáneos. A la derecha, una biblioteca con estantes de caoba que llegaban hasta el techo, llenos de libros en español, inglés y francés. «La casa tiene 3 niveles», explicó Alejandro mientras caminaban. «En la planta baja están las áreas sociales, sala, comedor, cocina, biblioteca y mi oficina. En el segundo piso están las recámaras de visitas y el tercer piso es completamente privado. Mi recámara, estudio y terraza». Elena asintió, memorizando mentalmente cada detalle. Su entrenamiento como arquitecta le permitía visualizar inmediatamente la distribución espacial
y apreciar las decisiones de diseño. La cocina es el corazón de la casa, continuó Alejandro, guiándola hacia una impresionante cocina moderna con isla central, electrodomésticos de acero inoxidable y una alacena que parecía tener provisiones para un pequeño restaurante. ¿Cocina usted, señor Alejandro?, preguntó Elena. Muy básico. Generalmente como fuera o pido comida a domicilio, pero me gustaría que eso cambiara. Elena recorrió la cocina con ojos expertos, notando la calidad de los acabados y la funcionalidad del diseño. Sin darse cuenta, comenzó a comentar aspectos técnicos. El triángulo de trabajo está muy bien planificado. La distancia entre el refrigerador, la estufa y el fregadero es óptima. ¿Y esta isla central es de granito brasileño? Alejandro se detuvo abruptamente y la miró con sorpresa. ¿Cómo sabe de triángulos de trabajo y granito brasileño? Elena se dio cuenta de su error demasiado tarde. Se había dejado llevar por su conocimiento profesional y había revelado más de lo que pretendía. Yo he trabajado en muchas casas, improvisó rápidamente. Una aprende cosas. Alejandro no pareció convencido, pero decidió no presionar el tema por el momento. El resto del recorrido transcurrió en un silencio menos cómodo. Elena se esforzó por hacer solo comentarios apropiados para su supuesto rol, pero era difícil contener décadas de educación y experiencia profesional. Sus responsabilidades serán bastante sencillas, explicó Alejandro cuando regresaron al vestíbulo principal. Limpieza general, mantenimiento básico y ocasionalmente preparar comidas sencillas. Tiene acceso a toda la planta baja y al segundo piso. El tercer piso es privado. Entendido. María, mi antigua ama de llaves, dejó instrucciones detalladas de rutinas y procedimientos. Está todo en la cocina. También dejó un teléfono directo a mi oficina por si necesita algo urgente. Elena asintió, sintiéndose abrumada por la responsabilidad de mantener una casa tan grande y elegante. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora debo estar aquí y a qué hora puedo irme? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora para comer. Los fines de semana son libres, a menos que tenga algún evento especial, lo cual le avisaré con anticipación. Perfecto. Alejandro la acompañó hasta la puerta principal. Elena, hay algo más. Voy a ser directo con usted. Esta casa ha estado vacía emocionalmente durante mucho tiempo. No busco solo a alguien que la limpie. Busco a alguien que le devuelva vida. Elena lo miró a los ojos viendo por primera vez una vulnerabilidad que él había mantenido cuidadosamente oculta. No sé si soy la persona indicada para eso, Alejandro, pero puedo prometerle que cuidaré su casa como si fuera mía. Cuando Elena se fue esa tarde, después de su primer día de trabajo, Alejandro se quedó parado en la biblioteca, pensando en las pequeñas cosas que había notado. La forma en que había reorganizado instintivamente los libros por tema, cómo había sugerido cambios menores en la distribución de algunos muebles que efectivamente mejoraban la funcionalidad del espacio, y especialmente cómo había comentado sobre el triángulo de trabajo en la cocina. Había algo más en Elena Vázquez de lo que mostraba en la superficie, y Alejandro Mendoza, un hombre acostumbrado a descifrar misterios en el mundo de los negocios, estaba decidido a descubrir qué era. Después de 2 semanas trabajando en la mansión de Alejandro, Elena había establecido una rutina que le daba cierta tranquilidad. Llegaba cada mañana a las 9 en punto, preparaba café en la impresionante cocina y comenzaba con la limpieza de las áreas comunes. Alejandro generalmente se iba a la oficina temprano y regresaba tarde, lo que le daba libertad para trabajar sin la tensión de sentirse observada. Sin embargo, esa mañana de noviembre fue diferente. «Buenos días, Elena», escuchó la voz de Alejandro desde la cocina cuando apenas había cruzado la puerta principal. «Buenos días. No esperaba encontrarlo aquí a esta hora», respondió Elena, colgando su chamarra en el closet del vestíbulo. «Tengo una reunión importante por videoconferencia en 1 hora. Decidí trabajar desde casa hoy». Elena asintió y se dirigió a la cocina, donde encontró a Alejandro intentando operar la cafetera italiana de acero inoxidable. Sus movimientos torpes y la expresión de frustración en su rostro la hicieron sonreír involuntariamente. «¿Puedo ayudarlo? Por favor. Esta cosa parece más complicada que cerrar un negocio millonario». Elena se acercó y con movimientos expertos desmontó la cafetera, midió el café molido y la colocó en la estufa.
El secreto está en la presión del agua y el tiempo exacto, explicó mientras ajustaba la llama. Mi padre tenía una cafetera igual. Decía que el café era una ceremonia, no una prisa. ¿Su padre tenía buen gusto para el café? Elena se quedó en silencio por un momento, recordando las mañanas en la cocina de su infancia, cuando su padre, un ingeniero civil, le enseñaba sobre la importancia de los detalles en todo lo que uno hace. Mi padre tenía buen gusto para muchas cosas, respondió finalmente con una sonrisa nostálgica. Alejandro notó el cambio en su expresión, pero antes de que pudiera preguntar más, el aroma del café llenó la cocina. «Perfecto», dijo Elena sirviendo 2 tazas de la porcelana fina. «Café italiano auténtico». Alejandro probó el café y cerró los ojos con placer. «Esto es increíble. ¿Dónde aprendió a hacer café así?» «En muchos lugares», respondió Elena evasivamente, pero la pregunta había abierto una puerta peligrosa en su memoria. Roberto Santamaría había sido un amante del café. Había sido él quien le había enseñado a apreciar los diferentes tipos de granos, las técnicas de preparación, los rituales matutinos que compartían en su departamento de la Condesa cuando aún eran socios, tanto en el amor como en la arquitectura, antes de que todo se volviera una mentira. «Elena, está bien, se ve pálida». La voz de Alejandro la trajo de vuelta al presente. «Sí, perdón, solo recordaba algo». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. «Es mi asistente. Disculpe un momento». Mientras Alejandro hablaba por teléfono en el jardín, Elena aprovechó para explorar un poco más la biblioteca. Durante las 2 semanas anteriores, había notado que Alejandro tenía una colección impresionante de libros sobre arquitectura, arte y diseño urbano. Ese día decidió mirar más de cerca. Sus ojos se detuvieron en una sección completa dedicada a arquitectura mexicana contemporánea. Había libros sobre Luis Barragán, Ricardo Legorreta y... Su corazón se detuvo cuando vio un libro que conocía muy bien, Nuevas Voces en Arquitectura Mexicana, una publicación de 2019 donde aparecía un artículo suyo sobre arquitectura sustentable. Con manos temblorosas, sacó el libro del estante. Se abrió automáticamente en la página donde estaba su artículo, Elena Vázquez, diseñando el futuro sustentable de México. Ahí estaba su fotografía profesional, tomada en su antigua oficina, sonriendo con la confianza de alguien que creía que el mundo le pertenecía. Interesante elección de lectura. Elena se sobresaltó. Alejandro había regresado sin que ella lo notara. «Yo solo estaba revisando los libros para limpiarlos mejor», tartamudeó, cerrando rápidamente el volumen. Alejandro se acercó y tomó el libro de sus manos. Lo abrió exactamente en la misma página donde había estado Elena. «Elena Vázquez», leyó en voz alta, arquitecta especializada en diseño sustentable, muy prometedora según este artículo. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Alejandro podía escucharlo. Es una coincidencia que tengamos el mismo nombre», murmuró. Alejandro la miró fijamente, sus ojos oscuros escrutando cada detalle de su expresión. «¿Sabe qué es lo más interesante, Elena? Que esta Elena Vázquez del artículo desapareció completamente del mundo de la arquitectura hace 8 meses, como si la tierra se la hubiera tragado». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Alejandro sabía. De alguna manera había descubierto quién era realmente. «Yo no sé de qué me habla», susurró. Alejandro cerró el libro y lo colocó de vuelta en el estante, pero no apartó los ojos de Elena. «Claro que no», dijo suavemente. «Así como tampoco sabe por qué conoce términos técnicos de arquitectura o por qué reorganiza mis libros con un criterio que solo alguien con educación universitaria tendría». Elena se quedó paralizada, sin saber si correr, confesarlo todo o seguir mintiendo. «Alejandro, no tiene que decirme nada ahora», la interrumpió él, «pero quiero que sepa algo. Todos tenemos secretos, Elena, y todos merecemos una segunda oportunidad». En ese momento el teléfono de la casa sonó, rompiendo la tensión del momento. «Es mi reunión», dijo Alejandro. «Tengo que atender». Mientras Alejandro se dirigía a su oficina, Elena se quedó parada en la biblioteca, temblando. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando, pero por alguna razón, la forma en que Alejandro había manejado la situación le daba una extraña esperanza. Tal vez, solo tal vez,
Había encontrado a alguien que podía ver más allá de las apariencias y las circunstancias. Esa noche, Elena no pudo concentrarse en sus actividades habituales. Después del trabajo, en lugar de regresar directamente a su pequeño cuarto, caminó sin rumbo por las calles del centro histórico. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Todos tenemos secretos. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Realmente podía confiar en él? ¿O era solo otra persona que la juzgaría por su caída en desgracia? Cerca de las 9 de la noche, su teléfono celular vibró. Era un número que reconoció inmediatamente. Alejandro. «Elena, ¿podría regresar a la casa? Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted». Elena sintió un nudo en el estómago. Era el momento de la verdad. «Estaré ahí en 1 hora». Cuando llegó a la mansión de Polanco, encontró a Alejandro esperándola en la terraza del primer piso. Había preparado té y algunas galletas, y las luces del jardín creaban una atmósfera más íntima de lo usual. «Siéntese, por favor», dijo Alejandro, señalando una silla frente a él. Elena se sentó con las manos entrecruzadas sobre el regazo, preparándose para lo peor. «Elena, quiero contarle algo sobre mí antes de pedirle que me cuente algo sobre usted». Eso la sorprendió. Había esperado un interrogatorio, no una confesión. «Hace 2 años», comenzó Alejandro, mirando hacia el horizonte de luces de la ciudad. «Estaba comprometido para casarme. Su nombre era Mónica, y creí que la amaba con todo mi corazón». Elena guardó silencio, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo muy personal. Mónica era hermosa, inteligente, carismática, todo lo que un hombre como yo podría desear en una esposa, o eso pensé. Alejandro tomó un sorbo de té antes de continuar. 3 semanas antes de la boda, mi contador encontró irregularidades en las cuentas de la empresa. Mónica había estado transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero usando información privilegiada que solo conocía porque yo confiaba completamente en ella. Elena sintió un escalofrío. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Cuando la confronté, ni siquiera negó los cargos. Me dijo que un hombre como yo nunca entendería lo que era no tener dinero, que ella había hecho lo que tenía que hacer para asegurar su futuro. «Lo siento mucho», murmuró Elena. «El punto es», continuó Alejandro, «que desde entonces he vivido con miedo. Miedo de confiar, miedo de que las personas solo se acerquen a mí por mi dinero, miedo de volver a ser tan ingenuo». Se volvió para mirarla directamente. «Pero hay algo en usted, Elena, que me hace querer volver a confiar. Por eso no la despedí cuando descubrí que no me había dicho toda la verdad sobre quién es». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Alejandro, ahora es su turno, y quiero que sepa que, sin importar lo que me diga, no va a cambiar el hecho de que la respeto y que valoro la persona que he llegado a conocer en estas 2 semanas». Elena respiró profundamente. Era el momento de liberar el peso que había cargado durante 8 meses. «Mi nombre sí es Elena Vázquez, y sí fui arquitecta», comenzó con voz temblorosa. «Estudié en la UNAM, trabajé en algunos de los despachos más prestigiosos del país y tenía mi propia firma consultora especializada en arquitectura sustentable». Alejandro asintió animándola a continuar. «Hace 8 meses estaba trabajando en el proyecto más importante de mi carrera, el rediseño de un complejo gubernamental que valdría más de 500 millones de pesos. Mi socio romántico y de negocios, Roberto Santamaría, tenía acceso a todos mis diseños y planos». La voz de Elena se quebró ligeramente. Una semana antes de presentar la propuesta final, los planos aparecieron en manos de la competencia. La investigación determinó que alguien había filtrado información confidencial. Roberto me culpó a mí, presentó evidencia falsa que había manipulado y convenció a todos de que yo había vendido los planos por dinero. Elena limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Perdí todo en menos de 1 mes. Mi reputación, mi empresa, mis ahorros en honorarios legales tratando de demostrar mi inocencia. Roberto se quedó con todo, la empresa, los clientes, incluso nuestro departamento compartido». «¿Y por qué no siguió luchando?», preguntó Alejandro suavemente. «Porque él tenía conexiones que yo no tenía, dinero que yo no tenía, y porque una parte de mí empezó a creer que tal vez había sido tan ingenua que merecía lo que me pasó». Elena miró a Alejandro directamente a los ojos. «Así que ahí tiene la verdad. Soy una arquitecta en desgracia que limpia casas para sobrevivir mientras trata de juntar dinero suficiente
para contratar un abogado que la ayude a limpiar su nombre. Alejandro se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto, Elena? Que después de todo lo que ha pasado, usted sigue teniendo la integridad de trabajar honestamente en lugar de buscar atajos. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier diploma o reconocimiento profesional. Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Tengo una propuesta para usted», continuó Alejandro, «pero no como empleador, sino como alguien que cree en segundas oportunidades». Elena miró a Alejandro con una mezcla de esperanza y temor. Las últimas horas habían sido un torbellino emocional y no estaba segura de poder manejar otra sorpresa. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó con cautela. Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la barandilla de la terraza, observando las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. «He estado pensando en expandir mi negocio hotelero hacia el turismo sustentable. México tiene un potencial enorme en ecoturismo, pero necesita infraestructura que respete el medio ambiente sin sacrificar la comodidad y el lujo». Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Alejandro estaba hablando exactamente de su área de especialización. «Es un mercado muy prometedor», comentó, tratando de mantener su voz neutral. «Exactamente, pero necesito a alguien que entienda tanto la parte técnica como la visión artística. Alguien que pueda diseñar hoteles que se integren con el paisaje natural sin destruirlo». Alejandro se volvió para mirarla directamente. «Necesito a una arquitecta especializada en diseño sustentable. Alguien con talento, integridad y la experiencia necesaria para manejar proyectos de gran escala». Elena se quedó sin palabras. ¿Estaba Alejandro sugiriendo lo que ella pensaba? «Alejandro, yo no tengo licencia vigente. Mi reputación está destruida. Ninguna empresa de construcción trabajaría conmigo». «Pero yo sí», respondió él con firmeza. «Elena, he investigado su trabajo anterior. Sus diseños para el complejo residencial de Santa Fe fueron revolucionarios. Su propuesta de integración de energías renovables en edificios corporativos estaba años adelante de su tiempo». Elena sintió vértigo. Durante meses había creído que nadie recordaba o valoraba su trabajo profesional. ¿Investigó mi trabajo? Después de descubrir quién era realmente, pasé toda la tarde revisando sus proyectos anteriores. «Elena, usted no es solo buena en lo que hace, es excepcional». Elena se levantó bruscamente, caminando hacia el otro extremo de la terraza. Era demasiado. Después de meses de sobrevivir día a día, la posibilidad de regresar a su verdadera vocación le parecía un sueño imposible. «No puede ser tan simple», murmuró. «Las cosas así no pasan en la vida real». Alejandro se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero transmitiendo determinación en su postura. «Tiene razón, no es simple. Sería un proceso largo y complicado. Tendríamos que trabajar para limpiar su nombre, recuperar su licencia, demostrar al mercado que los cargos en su contra fueron falsos». «¿Y por qué haría eso por mí? Prácticamente no me conoce. Porque creo en la justicia y porque reconozco el talento cuando lo veo». Elena se volvió para mirarlo, buscando en sus ojos algún signo de que esto fuera una broma cruel o un malentendido. ¿Cuál sería exactamente su propuesta? Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Que se convierta en mi socia arquitecta para el desarrollo de una nueva división de hoteles ecológicos. Le ofrezco un salario digno, mientras trabajamos en limpiar su reputación, acceso a los mejores abogados para su caso legal y una participación del 25% en las ganancias de los proyectos que diseñe». Elena sintió que las piernas le temblaban. Era más de lo que había soñado en sus mejores momentos. «Alejandro, eso es increíblemente generoso. Pero ¿qué pasa si no logro demostrar mi inocencia? ¿Qué pasa si su reputación se ve comprometida por asociarse conmigo? Esos son riesgos que estoy dispuesto a tomar». «¿Por qué?». La pregunta colgó en el aire por varios segundos. Alejandro la miró con una intensidad que Elena no había visto antes. «Porque en estas 2 semanas usted ha traído algo a mi vida que había perdido hace mucho tiempo». «¿Qué?». «Esperanza». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante tantos meses había cargado con la amargura, la desesperanza
y la sensación de que su vida había terminado a los 28 años. Alejandro, no sé qué decir. Diga que va a pensarlo, que no va a rechazar la oportunidad sin considerarla seriamente. Elena asintió, incapaz de hablar por la emoción. Hay una condición más, agregó Alejandro. ¿Cuál? Que deje de vivir en ese cuarto de azotea. Tengo una casa de huéspedes en la propiedad que no uso. Puede quedarse ahí mientras definimos todo lo demás. No puedo aceptar caridad. No es caridad, Elena. Es una inversión en mi futura socia de negocios. Esa noche, Elena caminó de regreso a su pequeño cuarto en el centro, con la mente llena de posibilidades que había creído perdidas para siempre. Por primera vez en 8 meses, se permitió imaginar un futuro donde podía volver a ser arquitecta, donde podía recuperar su dignidad y su propósito de vida. Pero también sentía miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía estar a la altura de las expectativas de Alejandro? ¿Y si esto era solo otro camino hacia otra caída más dolorosa? Al llegar a su cuarto, se sentó en el borde de su colchón en el suelo y sacó su teléfono celular. Marcó el número de don Alberto, el único amigo que había mantenido durante estos meses difíciles. «Elena, ¿qué pasa, niña? Es muy tarde. Don Alberto, necesito su consejo. Algo increíble ha pasado, pero tengo miedo. Cuenta conmigo, niña. Cuenta conmigo». Don Alberto escuchó en silencio mientras Elena le contaba todo lo que había pasado esa noche con Alejandro. Cuando terminó, hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Don Alberto, ¿está ahí?» «Sí, niña. Estoy aquí, pensando en todo lo que me acabas de contar». Elena esperó, valorando enormemente la sabiduría del hombre mayor que se había convertido en su figura paternal durante los meses más oscuros de su vida. «Dime algo, Elena. Cuando eras arquitecta, antes de todo esto, ¿qué era lo que más te gustaba de tu trabajo?». La pregunta la sorprendió. Crear espacios que mejoraran la vida de las personas, ver cómo un edificio podía transformar una comunidad, cómo el diseño sustentable podía ser hermoso y funcional al mismo tiempo. ¿Y ese amor por crear, por transformar, sigue ahí? Elena cerró los ojos, buscando en su interior la respuesta honesta. «Sí», susurró. «Está ahí, aunque a veces lo olvide». «Entonces ya tienes tu respuesta, niña. El miedo es normal, pero no puede ser lo que decida por ti». «¿Pero qué pasa si vuelvo a fracasar? ¿Qué pasa si Alejandro se da cuenta de que cometió un error conmigo?» «Elena, escúchame bien. Yo he visto pasar a muchas personas por este puesto de tacos en mis 60 años. He visto ricos y pobres, exitosos y fracasados, buenos y malos. Y te puedo decir que ese joven tiene algo especial en los ojos». «¿Qué quiere decir?» «Cuando te mira, sus ojos se iluminan de una forma que no había visto antes. No es solo admiración profesional, niña. Ese hombre está empezando a sentir algo por ti». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Don Alberto, eso es imposible. Él es millonario. Yo soy...». «Eres una mujer inteligente, trabajadora, íntegra y hermosa. ¿Por qué sería imposible? Porque venimos de mundos completamente diferentes. El amor no conoce de clases sociales, Elena. Que a veces las diferencias de origen se vuelven fortalezas cuando dos personas se complementan». Elena se quedó en silencio, procesando las palabras de don Alberto. «Mira, niña, no estoy diciendo que te enamores o que él se enamore. Estoy diciendo que no descartes la posibilidad de que algo bueno esté empezando a nacer entre ustedes y que eso podría ser una razón más para aceptar su propuesta. No sé si estoy lista para eso, para confiar en alguien otra vez». «¿Y cuándo crees que vas a estar lista?» «Cuando tengas 80 años. La vida es ahora, Elena. Las oportunidades como esta no tocan la puerta 2 veces». Después de colgar con don Alberto, Elena pasó el resto de la noche despierta, mirando por la pequeña ventana hacia las luces de la ciudad. A las 6 de la mañana, tomó su decisión. Se duchó, se puso su mejor ropa y en lugar de tomar el transporte público hacia Polanco, gastó dinero en un taxi. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. Alejandro estaba desayunando en la terraza cuando ella llegó. La sorpresa en su rostro fue evidente. «Elena, no esperaba verla hasta las 9. Necesitaba hablar con usted antes de que se fuera a la oficina». Alejandro dejó su taza de café y le ofreció una silla. «Acepto su propuesta», dijo Elena sin preámbulos, «pero tengo condiciones propias».
Escucho. Primera, quiero un contrato legal que especifique claramente mis responsabilidades, derechos y participación en las ganancias. Nada de acuerdos de palabra. Por supuesto. Segunda, quiero participar activamente en la estrategia legal para limpiar mi nombre. No solo ser una beneficiaria pasiva de sus abogados. Me parece perfecto. Tercera, si en algún momento decide que esto no está funcionando, me dará un aviso de 30 días y referencias profesionales positivas. Aceptado. Y cuarta, Elena vaciló por un momento. Si esto va a funcionar, necesito que seamos completamente honestos el uno con el otro. Sin secretos, sin mentiras, sin agendas ocultas. Alejandro extendió su mano hacia ella. Trato hecho, socia. Elena estrechó su mano, sintiendo que estaba dando el primer paso hacia una nueva vida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, sintió algo más que emoción profesional. Sintió una conexión que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Elena. Por limpiar su nombre, respondió Alejandro con determinación. Hay después por cambiar la industria hotelera de México. Esa mañana, mientras trabajaban juntos revisando documentos legales y planificando la estrategia para el futuro, Elena se dio cuenta de que por primera vez en 8 meses se sentía viva otra vez. Y aunque no se atrevía a admitirlo en voz alta, también se daba cuenta de que Alejandro Mendoza estaba empezando a ocupar un lugar en su corazón que iba mucho más allá de una relación profesional. 3 semanas después de convertirse oficialmente en socia de Alejandro, Elena se había instalado en la elegante casa de huéspedes ubicada en el jardín trasero de la propiedad. El pequeño pero lujoso espacio de 2 habitaciones se había convertido en su refugio y por primera vez en meses tenía un lugar al que verdaderamente podía llamar hogar. La mañana del viernes, Elena estaba en el estudio principal de la casa, rodeada de planos, muestras de materiales y su laptop, trabajando en los diseños preliminares para el primer proyecto. Un hotel ecológico en la Riviera Maya. La luz natural que entraba por los grandes ventanales iluminaba su rostro concentrado, y por primera vez desde el escándalo, se sentía completamente en su elemento. «Buenos días, arquitecta Vázquez», escuchó la voz de Alejandro desde la entrada del estudio. Elena levantó la vista y sonrió. Durante las últimas semanas, Alejandro había insistido en llamarla por su título profesional, una forma sutil pero significativa de ayudarla a recuperar su identidad perdida. «Buenos días, socio Mendoza», respondió Elena, devolviéndole la broma. «¿Listo para ver lo que he diseñado?». Alejandro se acercó al escritorio donde Elena había extendido varios bocetos y renders en 3D. Sus ojos se iluminaron al ver el trabajo. «Elena, esto es extraordinario». El diseño mostraba un complejo hotelero que parecía emerger naturalmente de la selva tropical. Las estructuras de bambú y piedra local se elevaban entre las copas de los árboles, conectadas por puentes suspendidos que permitían a los huéspedes moverse sin tocar el suelo del bosque. Paneles solares discretamente integrados en los techos y sistemas de captación de agua de lluvia completaban el concepto sustentable. La idea es que los huéspedes se sientan parte del ecosistema, no invasores, explicó Elena, señalando diferentes aspectos del diseño. Cada habitación tiene vista a la selva, pero está diseñada para minimizar el impacto ambiental. Alejandro estudió los planos con la atención de alguien que realmente entendía de arquitectura. ¿Cómo solucionó el problema del suministro eléctrico? Combinación de energía solar, pequeñas turbinas eólicas ocultas entre los árboles y generadores de emergencia que funcionan con biodiesel producido localmente. ¿Y el agua? Sistema dual, captación de agua de lluvia para uso general y purificación de agua subterránea para consumo humano. Todo el agua residual pasa por un sistema de tratamiento natural usando plantas acuáticas. Alejandro se quedó en silencio por varios minutos, revisando cada detalle. Elena comenzó a ponerse nerviosa. ¿No le gusta? ¿Puedo hacer modificaciones? Elena, la interrumpió Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Esto no es solo un hotel, es una obra de arte. Elena sintió que se ruborizaba por el cumplido. ¿De verdad le parece bien? Me parece genial, pero más que eso, me parece que es exactamente lo que el mundo necesita ahora. En ese momento, el teléfono del estudio sonó. Alejandro contestó. ¿Sí?
¿Está seguro? Excelente. Estaremos ahí en 1 hora. Colgó con una sonrisa enorme en el rostro. Elena, tengo noticias extraordinarias. ¿Qué pasó? Era mi abogado. Roberto Santamaría acaba de ser arrestado por fraude y malversación de fondos. Aparentemente, no pudo resistir la tentación de robar dinero de su proyecto más reciente, pero esta vez robó a las personas equivocadas. Elena sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que su investigación privada reveló evidencia de que él había plantado documentos falsos para incriminarla. El fiscal está dispuesto a reabrir su caso y limpiar completamente su nombre. Elena se quedó inmóvil por un momento, antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. ¿Es real? ¿De verdad va a terminar esta pesadilla? Alejandro se acercó a ella y, sin pensarlo, la abrazó suavemente. Es real, Elena. Su nombre va a ser completamente limpiado. Elena se dejó abrazar, sintiendo por primera vez en meses una verdadera sensación de seguridad y esperanza. Pero cuando levantó la vista hacia el rostro de Alejandro, vio algo en sus ojos que iba mucho más allá de la alegría profesional. Alejandro, susurró. Elena, hay algo que necesito decirle. Ella asintió sin separarse de sus brazos. Estas últimas semanas, trabajando con usted, conociendo su pasión por su trabajo, viendo su fortaleza para superar todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Que me he enamorado de usted. Elena sintió que el corazón le dejaba de latir por un segundo. Alejandro, no necesita decir nada ahora. Solo necesitaba que lo supiera. Que supiera que lo que siento por usted no tiene nada que ver con lástima o caridad. Tiene que ver con admiración, respeto y un amor que no sabía que podía volver a sentir. Elena lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad y honestidad completas en su expresión. «Tengo miedo», confesó Elena. «¿De qué? De confiar otra vez. De creer que algo tan bueno puede ser real». Alejandro levantó suavemente su mano para tocar el rostro de Elena. «Yo también tengo miedo, pero he aprendido que el amor verdadero vale la pena el riesgo». Elena se quedó en silencio por varios segundos, sintiendo el calor de la mano de Alejandro en su mejilla. «Alejandro, yo también he empezado a sentir algo por usted, algo que pensé que nunca podría volver a sentir». «¿Qué es?» «Amor. Amor verdadero, profundo, del tipo que asusta porque es real». Alejandro sonrió y se inclinó lentamente hacia ella. «¿Puedo besarla, Elena?» «Sí», susurró ella. Su primer beso fue suave, lleno de ternura y promesas. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea que cambiaría todo entre ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. «Ahora», respondió Alejandro, «construimos algo hermoso juntos, en el trabajo y en la vida». 6 meses después, Elena estaba parada frente al espejo de la suite nupcial del Hotel Imperial, el mismo edificio colonial donde Alejandro la había visto por primera vez limpiando el puesto de don Alberto. El hotel, ahora renovado y convertido en el proyecto piloto de su empresa conjunta, había sido el escenario perfecto para su boda. Su vestido de novia era sencillo pero elegante, un diseño de seda natural color marfil que había escogido porque reflejaba su nueva filosofía de vida. Belleza auténtica sin pretensiones. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y el único accesorio que llevaba era un collar de perlas que había pertenecido a su madre. «Estás hermosa, niña», dijo don Alberto desde la entrada de la suite. El taquero había aceptado con lágrimas en los ojos ser quien la acompañara al altar en lugar de su padre, quien había fallecido años atrás. «Gracias, don Alberto, por todo». ¿Nerviosa? Elena sonrió, sintiéndose más tranquila de lo que había esperado. «No, por primera vez en mucho tiempo me siento completamente segura de una decisión. Ese muchacho te ama de verdad, ¿sabes? Lo sé, y yo a él». Mientras caminaban hacia el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Su nombre había sido completamente limpiado. Roberto Santamaría había sido sentenciado a 8 años de prisión y su licencia profesional había sido restaurada con honores. Pero más importante que todo eso era el amor que había encontrado con Alejandro. Los invitados eran pocos pero significativos. Algunos familiares de Alejandro,
colegas de la nueva empresa que habían creado juntos y los trabajadores del hotel que habían conocido su historia. En primera fila, Sofía, la hermana de Alejandro, lloraba de felicidad al ver a su hermano sonreír de una forma que no había visto en años. Alejandro estaba parado bajo un arco de flores blancas, vestido con un traje azul marino que realzaba sus ojos oscuros. Cuando vio a Elena caminar hacia él del brazo de don Alberto, su rostro se iluminó con una sonrisa que Elena sabía que recordaría por el resto de su vida. La ceremonia fue íntima y emotiva. Habían escrito sus propios votos, y cuando llegó el momento de pronunciarlos, Elena sintió que cada palabra salía directamente de su corazón. Alejandro, comenzó con voz clara y firme. Hace un año, yo era una mujer rota que había perdido no solo su carrera, sino su fe en la bondad humana. Tú no solo me diste una segunda oportunidad profesional, me diste la oportunidad de volver a creer en el amor verdadero. Alejandro tenía lágrimas en los ojos mientras la escuchaba. Me enseñaste que el valor de una persona no se mide por sus éxitos o fracasos, sino por la integridad con la que enfrenta tanto los buenos como los malos momentos. Te prometo ser tu socia, no solo en los negocios, sino en la vida. Te prometo amarte con la misma pasión con la que diseño mis edificios, con atención a cada detalle, con visión de futuro y con la certeza de que lo que construimos juntos será duradero. Cuando llegó el turno de Alejandro, su voz temblaba de emoción. Elena, el día que te conocí, pensé que te estaba ofreciendo caridad. No sabía que en realidad tú eras la que me estaba salvando a mí. Me salvaste de una vida vacía, de la soledad que había elegido como protección, de la amargura que había permitido que creciera en mi corazón. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú me enseñaste que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación completa de quien es la otra persona. Te prometo respetarte, apoyarte y amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los días difíciles. Te prometo que nunca volverás a enfrentar sola ningún desafío. Cuando el juez los pronunció marido y mujer, su beso fue recibido con aplausos y lágrimas de felicidad de todos los presentes. La recepción se llevó a cabo en la terraza del hotel, con vista a la ciudad donde ambos habían encontrado su destino. Durante su primer baile como esposos, Alejandro le susurró al oído: ¿sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia? ¿Cuál? Que empezó con un acto de compasión y se convirtió en la historia de amor más hermosa que he vivido. Elena sonrió sintiendo que su corazón estaba tan lleno de felicidad que podría explotar. ¿Y sabes cuál es la parte más increíble para mí? ¿Cuál? Que aprendí que a veces perder todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Mientras bailaban bajo las estrellas de la Ciudad de México, Elena y Alejandro sabían que habían construido algo mucho más sólido que cualquier edificio. Habían construido un amor basado en el respeto mutuo, la admiración genuina y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Su empresa hotelera ecológica se había convertido en un éxito rotundo, con proyectos programados en todo México y Centroamérica. Pero más importante que cualquier éxito profesional era la familia que estaban construyendo juntos, basada en los valores de honestidad, trabajo duro y amor incondicional. Don Alberto, observando a la pareja desde su mesa, sonrió con satisfacción. Había visto nacer muchos amores en su puesto de tacos a lo largo de los años, pero sabía que el de Elena y Alejandro era especial. Era el tipo de amor que transforma no solo a las personas involucradas, sino a todos los que tienen la suerte de presenciarlo. Cuando la noche llegó a su fin y los últimos invitados se fueron, Elena y Alejandro se quedaron solos en la terraza, abrazados y mirando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada con el hombre de mis sueños y con mi carrera restaurada, habría pensado que estaba loco. ¿Y ahora qué piensas? Elena se volvió para mirarlo a los ojos, con una sonrisa que reflejaba toda la felicidad del mundo. Ahora pienso que los finales felices sí existen, pero solo para aquellos que tienen el valor de luchar por ellos. Alejandro la besó suavemente, sabiendo que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar: un amor verdadero,
construido sobre bases sólidas de respeto, admiración y la certeza de que juntos podían conquistar el mundo. Su historia había comenzado con compasión, había crecido con confianza, y ahora florecía como un amor eterno que inspiraría a todos los que conocieran su historia. Elena había aprendido que a veces la vida te derriba completamente para enseñarte a valorar lo que realmente importa. Y Alejandro había aprendido que el amor verdadero no llega cuando estás buscándolo, sino cuando estás listo para darlo sin esperar nada a cambio. Juntos, habían construido no solo un imperio empresarial, sino algo mucho más valioso. Una historia de amor que demostraba que las segundas oportunidades, cuando son merecidas y cultivadas con amor, pueden ser aún más hermosas que los primeros intentos.